Bien, pues continuamos con esta segunda y última parte de la clase. ¿Qué pasa con las primeras fundaciones? Hay dos puntos que tenemos que señalar. Los procesos urbanos buscarán ser similares, con una legislación homogénea y unas costumbres arraigadas. Eso va a caracterizar los primeros asentamientos que eran muy pequeños. Fueron moldeados por las condiciones adversas del entorno y el sitio. Por más utópicas o más aventureras que fueran las propuestas, muchas de ellas no avanzaron debido a las circunstancias climáticas que veremos la siguiente clase. No era lo mismo las condiciones climáticas de Iberia a llegar al Caribe o llegar a Mesoamérica. Las condiciones climáticas, la humedad relativa, la fauna, la flora, iba a dificultar en gran medida la consolidación, el desarrollo y la consolidación de estos primeros asentamientos hispanos y portugueses. No se diga con las Amazonas, para Portugal fue complicadísimo. Porque el clima mediterráneo es punto y aparte, es muy diferente. Entonces ese fue un factor complicado. Luego, el llamado hombre europeo entenderá a América como un complemento económico. Dirán, si aquí no pude ser lo que siempre quise ser, si me aventuro a América, quizás obtendré el dinero que yo quisiera, que en algún momento añoré. Entonces, en un principio, América fue sinónimo de riqueza. Entonces eso llamó a muchos aventureros, a que estos primeros capitanes, que también se les llamaba conquistadores o adelantados, buscaban fuente de poder económico. Eso es un hecho. Sé que por ahí han escuchado, no, que ellos genocidas y nos robaron y que no sé. Todas las historias de conquistas en el mundo, todas, siempre hubo muerte. Roma sobre Cartago, los asirios sobre Israel, los mismos grupos germanos sobre Roma, etc. Esto es algo que es un hecho. Y eso da pie al desarrollo de otras líneas históricas, de otras culturas. Entonces, toda la riqueza no se la llevaron a España, porque resulta que en el mar se generaron piratas. Entonces muchos no llegaban ni vivos los barcos, se hundían antes o cambiaban de destino, y eso luego lo platicaremos. Entonces es interesante que los aventureros tenían que enfrentarse a varias cosas. Primero, a un continente tropical, con un clima y una vegetación diferente, con accidentes geográficos que jamás en su vida hubieran imaginado. Esto dificultaba mucho el camino, el tránsito, no eran llanuras. Amplias distancias, primero para llegar a América y luego de América para explorar los territorios, era muy complicado. Y bueno, la exótica flora y fauna que al final pues podía pues costarte la vida, ¿no? Aquí tenemos la reconstrucción gráfica de la Isabela. La Isabela es el primer asentamiento hispano en territorio americano. La Isabela, ¿en dónde? En la isla de la Española, hoy en día Santo Domingo. Y aquí tenemos esta reconstrucción. Resulta que en la costa se hicieron una serie de elementos, de edificios muy prácticos, viviendas, almacenes, etcétera, pero debido a las condiciones climáticas, a los huracanes, a que los castellanos no conocían el entorno, esta desapareció y no se pudo continuar, dejó de existir. Hoy en día, si vamos a la Isabela, nos encontramos con este sitio arqueológico, que literal solamente están marcados como ciertas impostas, huellas, pero hasta ahí. ¿Qué va a pasar con la mente de estos castellanos que llegaron a América? Primero hay que entender que Portugal y España van a tener una inercia colonizadora. Acuérdense esta idea de que Iberia les quedó chico y ahora buscaban expandirse. Entonces ellos van a tener una mentalidad netamente expansionista.
Recordemos que la idea del expansionismo es algo que se encuentra desde los albores de la historia. Desde Egipto, desde Sumeria, desde los babilonios, asirios, las culturas chinas, India, Grecia, Roma, todas las grandes culturas al final terminaron buscando expandirse. Porque si me voy a expandir, tengo más recursos. Y eso me genera una mayor estabilidad. Claro que para hacer eso yo necesito someter a otros grupos. Eso es algo natural. Además, tanto los portugueses como los españoles traían una mentalidad cristiana en donde ellos consideraban que el cristianismo es la única fe, el único pensamiento válido y verdadero, y que además, a través de un pensamiento muy de la escolástica aún, de la tradición y la fe cristiana medieval, feudal, y un sistema burgués, iban a buscar expandirse. Ellos se creían que eran los portadores del bien y que tenían que luchar, que su deber era luchar ante el mal. Buscaban destruir los templos del demonio. Fíjense, con esta idea que hoy en día nos suena así como de, ¿eso qué? Pues en ese entonces, dado su desarrollo cultural, considerando que también la iglesia tuvo muy subyugada esta cultura ibérica, pues ellos creían realmente que hacían un bien, que si se expandían estaban luchando contra el demonio. Luchaban contra los judíos, contra los musulmanes y con cualquier otro hereje. América era visto, porque así les convino, como un continente sin población y cultura. Decían, es que ellos no tienen la misma condición que nosotros y es un continente vacío. O por lo menos eso es lo que les gustaba decir en Europa, que no había nada. Aunque aquí se andaban muriendo porque los cazaban, los flechaban, se morían de enfermedades, se los comía un jaguar, porque los agarraban los mayas, porque era un relajo, ¿no? Pero las historias que llevaban a Europa era, pues es que no hay nada, ¿no? Entonces, bueno. Y las culturas encontradas durante por lo menos el siglo XVI fueron negadas y se buscaban destruir para que Europa pensara que no había nada. Fue hasta el siglo XVII y realmente gracias a los frailes a partir del siglo XVI, con esta idea del humanismo, de que buscaron conservar los vestigios de estas antiguas culturas y que no fueron totalmente destruidas, y que en el siglo XVII y XVIII se buscaron rescatar e investigarlas. Pero en el siglo XVI sí dijeron, no existen. ¿Los mexicas qué? ¿Qué? No, yo no sé qué es eso. Los mayas, ¿quién sabe qué es eso? No existen. Porque les convenía, ¿ok? El fundador va a buscar rozarse con todo aquello que le recordara a su tierra. Van a buscar un sistema político administrativo muy de Iberia. Van a buscar una forma de vida religiosa y civil que fuera muy de Europa. Y van a buscar establecer los estilos europeos, los estilos arquitectónicos. Por lo tanto, por lo general surgen regiones y ciudades con nombres de ciudades europeas y van a anteponer el adjetivo de nuevo o un santo patrono a un nombre indígena. Entonces, no tenemos la colonia, tenemos el virreinato de la Nueva España. Tenemos a Nueva Galicia, tenemos a Nueva Extremadura, tenemos a Mérida. Mérida es un asentamiento de Iberia. A Nueva Granada, que eso va a ser lo que hoy en día es Colombia. Y así, etcétera. O cuando de pronto tenemos a San Pedro de las Tunas, pues eso es el santo más el nombre indígena, ¿no? Entonces, en Xochimilco tenemos muchos pueblos originarios. San Mateo no sé qué, San no sé qué, San no sé qué, es eso. Buscar siempre relacionarse con lo que ellos conocían. Van a buscar tener su misma fe, sus mismas leyes, aunque sea muy complicado. Los primeros pobladores, y hay que tenemos que decirlo, no tenían claros sus objetivos. Sí eran aventureros y querían dinero, pero pues ya que llegaron dijeron, ¿y ahora cómo hago para tener dinero? Imagínense eso, ¿no? Que de pronto te prometen la luna y las estrellas, llegas y dices, ok, ¿y ahora? ¿Cómo le hago para hacerme millonario? Pues no era fácil. No siempre llegaba la gente a generar riqueza. Ellos entendieron que
al final, para poder producir riqueza, tenían que organizar su trabajo. Tenían que desarrollar la ganadería, la minería, las plantaciones y los ingenios azucareros. Estas terminarían siendo las primeras fuentes de recursos en estas nuevas tierras. Aprovechar los recursos vegetales y animales que no se conocían y traer a nuevas especies en América, como son especies viejas que ya se conocían en Europa, el cerdo, la vaca, el toro, etcétera, para poder desarrollar su ganadería aquí. Se va a someter a los aborígenes como mano de obra. Y la evangelización va a buscar insertarlos a un nuevo sistema religioso y económico. Aquí es importante señalar algo. La Inquisición no fue como en Europa. No crean que de pronto por adorar a Quetzalcóatl los mataron, no. La misma Isabel la Católica dijo, los indígenas tienen alma, no son animales. Ellos no adoran o no son culpables de adorar a sus deidades demoníacas. Ellos buscan que nosotros los encaminemos por la fe verdadera. Entonces, con esta idea, no se mataba a los indígenas. ¿Por qué se murieron los indígenas? Por las enfermedades y por el exceso de la mano de obra. Eso luego lo platicamos. La búsqueda de un modelo europeo conformado por su gente y su cultura. La nueva gente que va a venir aquí va a buscar establecer un modelo europeo. Y vamos a tener desde Pedro de Alvarado, que va a ser uno de los hombres más allegados junto a Hernán Cortés, que van a comenzar a explorar lo que es Mesoamérica. Diego de Velázquez, que conquista y se convierte en el gobernador de Cuba. Nicolás de Obando, que también va a ser un gobernador, en este caso de la Española. Diego de Almagro, que va a ser un aventurero, que va a conquistar las regiones de Chile. Francisco Pizarro, que va a ser el conquistador de Perú. Y vamos a tener un montón de hombres que van a comenzar a expandirse, a explorar todo el territorio que era totalmente desconocido para ellos. ¿Cuál era el logro de los ciclos fundacionales? Un ciclo fundacional es una serie de fundaciones que se van dando a lo largo de un gran territorio. Se buscaba que estos ciclos fundacionales cubrieran 3 objetivos. El primero, crear áreas de influencias. Yo no puedo someter una zona si yo no tengo una influencia en la zona. Entonces, el generar una ciudad, un asentamiento, automáticamente me generaba un polo de atracción y un polo de influencia en la zona. Segundo punto, necesitaba yo generar otros asentamientos hispanos para poder construir una red de intercambio y comunicación. Si yo llego a un territorio que no conozco y fundo un asentamiento y no hay ningún otro relativamente cerca, pues me van a conquistar los grupos indígenas. O me voy a quedar yo sin recursos y me voy a morir solito. Entonces llega el apoyo de otros grupos hispanos cercanos y se busca generar una red. Y el tercero, esbozar el mapa del nuevo territorio. Entonces, el fundar ciudades tenía 3 objetivos. 1, generar una influencia. 2, generar una red de intercambio. Y 3, explorar y esbozar el nuevo territorio. ¿Cuáles van a ser estos ciclos fundacionales? Van a ser 5 ciclos fundacionales. El primer ciclo se le conoce como el ciclo o el foco del Caribe, de la Española y Cuba. Aquí va a ser el primer ciclo fundacional y de aquí se van a derivar los demás. El siguiente ciclo fundacional es aquí, donde hoy en día es Panamá, y se le conoce como Tierra Firme y Castilla del Oro, fundando la primera ciudad de América continental. La primera fue la Isabela, la segunda en América, pero la primera en todo el territorio no insular, o sea, continental, se llama Santa María la Antigua del Darien, la cual hoy en día ya no existe. No aguantó, se deshizo. ¿Ok? Castilla del Oro es una parte norte de lo que hoy en día es Colombia, y toda esta parte se convirtió en el segundo ciclo fundacional. El tercer ciclo fundacional lo encontramos en una zona llamada La Vera Cruz, porque llegaron en un Viernes Santo.
Entonces hablaba de la verdadera cruz, la Veracruz. Y son estas costas de la cultura llamada Totonaca bajo la influencia de los mexicas, y a partir de aquí buscan expandirse hacia las diferentes partes del territorio. Entonces vean cómo de Cuba se van primero hacia Panamá, que es tierra firme, y luego se van hacia la Veracruz y a partir de ahí comienzan a expandirse. El cuarto ciclo fundacional es Cusco, en Perú. Este ciclo fundacional va a hacer que se expandan hacia lo que hoy en día es Chile, la parte norte de Argentina, lo que es Bolivia y la parte poniente de lo que es hoy en día Brasil. Vamos a tener finalmente Buenos Aires, ya muy tardío, y de hecho este va a llegar directo de Iberia, ya existente España, y de ahí hacia lo que es Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces, primero llegamos a esta parte que es Panamá, Colombia, luego lo que sería México, luego lo que sería Perú y finalmente lo que sería Argentina. Esos van a ser los ciclos fundacionales y de ahí se van a expandir hacia el resto del territorio. ¿Por qué acá no? Pues porque aquí pasaba la línea de Tordesillas y por eso aquí esto se lo dejaban a los portugueses. ¿Ok? Bueno, pues hablando del primer ciclo fundacional, hay que entender que la española y Cuba terminan siendo dominados y terminan siendo parte del territorio ibérico, y de ahí se comienzan a expandir. Lo que ya les había dicho, todo esto que está en color naranja o amarillo, no sé qué color sea esto, naranja, naranjita vamos a decirle, termina siendo durante el siglo XVI el dominio o la extensión territorial de la futura España. Mientras que esto va a ser la expansión de Portugal y su primera ciudad, Bahía. ¿Cómo se fundaba una ciudad? Tenía un rito muy medieval, y es el siguiente. La fundación de una ciudad se consideraba un acto político mediante la fuerza militar ocupaban un territorio. Un pequeño grupo de soldados e indígenas, al mando de una autoridad reconocida e incuestionable, que era su capitán, llegaba y entonces, y aquí hay una cita que dice, el conquistador arrancaba un puño de pasto y daba 3 golpes al suelo con la espada, retando a un duelo a quien se opusiera a la fundación. Qué rollo. Entonces podría ser tanto alguien de sus hombres o algún grupo indígena se opusiera. Entonces él, como todo un caballero medieval, decía, pues órale, vámonos a los golpes, ¿no? Comúnmente nadie, porque nadie se oponía a él, como nadie se le alborotaba, en ese momento se redactaba un acta de fundación, en donde habían testigos y un escribano, una especie de lo que hoy sería un notario, señalando normas, administración y letras. Entonces decían, este día se va a llamar, bueno, este día la ciudad se va a llamar no sé qué, gracias al santo no sé qué, porque esto era muy importante, se complementaba con una misa y se entronaba a un santo. Entonces si llegaba yo a Tlaxcaltecutli, estoy inventando ese lugar, voy a poner a Santa Marta de Tlaxcaltecutli, y fue el día no sé qué, de octubre del año no sé qué, el señor no sé qué, ante los testigos no sé qué, dan pie a la fundación de este lugar, aquí se va a encontrar el centro de la ciudad, punto. Y así era. Estas actas se guardaban en el cabildo, luego veremos qué es el cabildo. Entonces el conquistador obtenía las tierras por capitulación, o sea, porque alguien perdía la guerra, o por donación. Ay, sí, tú. O sea, toma, te regalo mis tierras, ¿no? Siempre y cuando las trabajara. Entonces, ya que yo fundaba mi ciudad y decía, todo este es mi territorio, muchas veces el territorio era desconocido y era hipotético, como lo que es el norte de México. Se decía que tenían el control, pero realmente no tenían el control, no había realmente quien se opusiera a que España tuviera el control, ¿me explico? Se fundan las primeras ciudades, se forman las primeras figuras físicas y jurídicas con una influencia muy europea, y surgen las primeras trazas de ciudades. De forma muy general tenemos los siguientes tipos de ciudades.
la ciudad puerto, la ciudad sobre una traza indígena, la ciudad indígena, la ciudad de escala, la ciudad minera y las refundaciones. Por ejemplo, Veracruz se fundó 3 veces, luego lo platicaremos. Entonces, estas 3 fundaciones complicaron la consolidación de la Veracruz. Luego lo vamos a platicar bien. Vean esto, yo estoy con este casco se llama morrión. Quien me regale un morrión, voy a ser muy feliz. Vale como 2,000 pesos en Mercado Libre. Me lo pongo, eso o un trajecito de franciscano, me lo pongo para las clases. En verdad que sí. Bueno, ¿cómo van a ser estas ciudades? Primero la ciudad puerto, que va a ser la más importante. ¿Por qué? Porque esta va a ayudar al segundo objetivo. ¿Se acuerdan que el primero era establecer un polo de influencia? Luego establecer una red comercial. Y luego comenzar a dibujar cómo era el continente. Entonces la ciudad puerto va a ser fundamental. Los puertos van a ser comerciales y van a llegar ahí las flotas metropolitanas, o sea, las flotas de Iberia. No se va a considerar el suelo y el contexto en su fundación, se ponen ahí porque se requiere. Entonces a veces se inundaban y a veces como Veracruz. Existían ciudades con licencia real con monopolio, esto quiere decir que habían puertos que nada más recibían plata y ningún otro puerto recibía plata. En fin, luego lo platicamos. Se amurallaban y fortificaban y surge debido a esto un contrabando intenso y metódico. La idea de la piratería, la idea de los corsarios, que eran piratas de corso, ¿no? Que se supone que el Gran Bretaña les daba el permiso de ser piratas para robarle a España. Ok, entonces los bucaneros, los corsarios, los piratas, toda esta idea que puede ser muy atractiva para algunos, se desarrolla gracias a este tipo de asentamientos. Las ciudades puerto. ¿Qué ciudades puerto tenemos? Pues Santo Domingo, que es la primera ciudad puerto de 1493. San Juan de Puerto Rico, ahí pueden ver los años. La Habana, Cartagena de Indias en Colombia, Campeche en la Nueva España, San Agustín, Florida, lo que ahora sería Miami, el puerto de Veracruz, Portobelo y Acapulco. Portobelo es brasileño. Estos van a tener un sistema de flotas y galeones, van a tener este monopolio, van a ser como los principales puertos para comunicarse con Europa. Tenemos puertos que controlan la plata como Panamá y el Callao, o el control del azúcar como Salvador Bahía y Recife. Estas ciudades se van a caracterizar por tener una defensa militar muy fuerte, una industria naviera, grupos mercantiles, oficinas administrativas y gubernamentales, prestamistas y una población muy relacionada a este tipo de actividades navieras. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de La Habana del siglo XVII. Podemos ver sus murallas y sus baluartes y una traza que se llama endamero, como si fuera un tablero de damas chinas o de ajedrez. Es muy importante cómo se comienzan a establecer de Sevilla, que va a ser el principal puerto de Iberia, hacia lo que sería Buenos Aires, Cartagena, Portobelo, Acapulco, Veracruz, Cuba, Islas Canarias, Callao, Valparaíso, comienzan a convertirse en puertos muy importantes. Quizás el más importante es los famosos nao de la China, o los galeones de la China, que de Acapulco se iban hacia Manila, Filipinas, por tierra llegaban a Veracruz y de Veracruz se iban hacia Iberia. De Acapulco también se relacionaba hacia el Callao, Perú. Entonces el puerto de Acapulco y el puerto de Veracruz van a ser importantísimos para España. Tenemos aquí algunos ejemplos de Acapulco con su fuerte. Vean cómo se genera una bahía. Portobelo, Cartagena de Indias. Vean cómo es muy clara la traza de una fortificación. San Agustín, Florida. Buenos Aires, que también tuvo muchas, creo que tuvo 5 refundaciones Buenos Aires. Panamá, el Callao. Vean cómo es una característica siempre estar como en una peninsulita al lado de una bahía y generar sus propias murallas. Aquí encontramos que si bien tienen una gran influencia renacentista, el desarrollo lo vamos a ver durante el siglo XVII y XVIII.
Este, por ejemplo, es uno de los primeros fuertes que tiene una clara influencia renacentista, que es el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, en donde podemos ver estos atractivos baluartes con sus almenas para defender de cualquier tipo de invasión o piratería al puerto de Veracruz, que además pues tiene una historia muy padrísima, ¿no? 5 veces heroico puerto de Veracruz, 5 diferentes batallas han librado ahí. Aquí tenemos el fuerte de San Diego en Acapulco, este fuerte enorme que se veía en el mapa, pues muy interesante, igual con sus baluartes, con sus muros inclinados. Vean cómo aquí existía un foso de agua. A veces no tenía agua, a veces nada más tenía palos afilados para que no pudieras pasar. Un puente levadizo y un patio de armas en el cual te conducía que aquí hubiera cañones, aquí se ven cañones, y pudieran bombardear a los barcos enemigos. Esto es una chulada. Y eso tiene una herencia medieval, pero ya un diseño y una traza renacentista. Esta idea de la simetría, de la organización, es algo muy del Renacimiento. Aquí tenemos el fuerte de San Felipe Bacalar, ya es del siglo XVIII, es muy sencillito. Y pues vean, la maravilla del Caribe mexicano. La ciudad amurallada por excelencia de la Nueva España será Campeche. San Francisco de Campeche, en donde tenemos la bahía de Campeche y una serie de baluartes y murallas que van a defender la traza endamero, la traza reticular de la ciudad de Campeche. Al día de hoy, bueno, aquí tenemos por ejemplo un fuerte, ¿no?, que está a las afueras, extramuros se le llama. Aquí tenemos imágenes del interior. Vean qué chulada. Si no conocen tienen que ir, después del coronavirus vayan. Se come rico, el clima está rico, está muy rico, ¿ok? Muy interesante por dentro el colorido de la ciudad. Eso ya es más, eso no es del siglo XVI, nada más quiero que vean las condiciones de las murallas, que es lo que nos interesa. Porque adentro ya hay mucha arquitectura del siglo XIX que no es correspondiente con la época. Vean esos accesos, ¿no? Con esta, tiene un nombre, una garita, ¿no? Ahí podía estar un hombre con unas flechas y bueno, pues nomás no te dejaba avanzar. Y aquí hay vestigios, lamentablemente las murallas, la gran cantidad de las murallas de Campeche fueron derribadas por una estupidez de algún gobierno hace algunos años. Y quisieron reconstruirlas, pero es una tontería. Y pues quedaron estos baluartes todos aislados. Tenemos aquí el fuerte de San Miguel Campeche, ese fuerte que está extramuros. Vean con la idea de esta garita, la idea del foso, la idea de los muros inclinados, del baluarte. Muy interesante. ¿Cómo se organiza una ciudad? Vamos a ir ya concluyendo. De hecho lo vamos a retomar también más adelante. Hay 4 zonas principales. Primero, un núcleo de la ciudad. En este núcleo de la ciudad yo voy a tener la Plaza Mayor, una iglesia, una fuerte o un palacio de gobierno, un cabildo o ayuntamiento, que es la sede del gobierno, y las casas reales, la casa de la gente rica, de los que conquistaron la zona, etc. Fuera de este núcleo de la ciudad vamos a encontrar solares. Los solares son lotes o predios para conventos y para la población en general. Por eso siempre vamos a encontrar aquí, a las afueras, que el convento de San Francisco, que el convento de San Agustín, que el convento de Santa Clara, que el convento de los agustinos, que el convento de los las carmelitas, que el convento de los jesuitas, etc. Siempre están como a las afueras del núcleo, del centro histórico de las ciudades. Luego tenemos un límite urbano que podría ser una muralla. Y finalmente, esto en verde es una zona de reserva y de expansión. Son tierras privadas de labranza, se ubican haciendas y se ubican estancias. Las estancias es un término que se usa mucho en Sudamérica. Aquí se usa haciendas. Vamos a tener también tierras de reserva de expansión, considerando que la ciudad en algún momento iba a expandirse, a lo mejor hacia un río o hacia algún elemento natural. Entonces este territorio iba a ser una reserva para la ciudad. Entonces era del gobierno. Y por lo general eran ejidos para uso común
que se les va a llamar arrocio. Esto en Sudamérica. Por lo general los asentamientos se ponen en lugares altos en Brasil y en llanuras en Hispanoamérica. Y la traza será en damero, que es una traza en damero, esto que voy a dibujar. 1, 2, 3, 4. Yo empiezo a dibujar líneas y estas se convierten en las manzanas y las demás son las calles. Eso es en damero. Manzanas con manzanas cuadras y una plaza mayor al centro. Aquí en el centro va a estar la plaza mayor, que es el núcleo de la ciudad. Y vamos a tener algunos ejemplos con los cuales vamos a ir concluyendo. La ciudad sobre traza indígena, como la misma Ciudad de México, Tlaxcala, Cusco, Quito, Bogotá, Cholula, Huamanga, Chuquisaca, Mendoza, San Pablo, etc. Se va a aprovechar la traza, la cimentación y los espacios de las ciudades indígenas. Se reutilizarán los materiales de las construcciones y se va a destruir los templos y edificios característicos de las culturas indígenas. Tenemos la misma ciudad indígena, que son pueblos reordenados por los frailes, por franciscanos, agustinos, mercedarios, capuchinos, jesuitas, con una visión utópica de Tomás Moro de la ciudad ideal, con también la idea de Erasmo de Rotterdam. Se va a buscar proteger, educar y evangelizar al indígena. Va a tener una traza en damero donde la iglesia del convento, el mismo convento, un cementerio se va a encontrar al centro de este poblado, con talleres, una cárcel y un cabildo en torno al convento. Vamos a ver que hay un montón, y este va a ser un tema que veremos creo que en 2 o 3 clases, ¿ok? La ciudad escala. La ciudad escala es una ciudad que se requiere poner entre un asentamiento y otro para reagruparse, asegurar la marcha comercial, generar una zona defendible para cuidarse de ataques o de invasiones. Se buscaba que estuviera cerca de vados o aguadas, lugares en donde pudiera uno adquirir agua. Un trazo en damero, y existía una limitación de clase social. ¿Qué significa eso? Que el centro era netamente para españoles y los indígenas hacia las afueras. Esto era algo muy común en las ciudades. Vamos a tener a Puebla, vamos a tener a Querétaro, Oaxaca, Lima, Asunción, Mérida, Guadalajara, y una cantidad de ciudades que son las ciudades de tierra adentro, que después veremos cuáles son. Y aquí tenemos algunas imágenes: Puebla del siglo XVII, Asunción del siglo XVIII, aquí tenemos a Oaxaca del siglo XIX, para que vean cómo en el centro está una plaza mayor y todo es en damero con manzanas. Lo mismo pasa con este plano de Guadalajara, igual del inicio del siglo XIX, o la ciudad de Mérida. Vean cómo de pronto está el núcleo, están los grandes conventos a las afueras, aquí se ven los conventos, y todo esto son zonas de reserva y de cultivo, de haciendas, etc. Y al centro, la Plaza Mayor. Y ojo, esto es mediados del siglo XIX. Vean qué lento fue el crecimiento de estas ciudades. Tlaxcala, por ejemplo, cómo fue, no, perdón, esto no es Tlaxcala, Querétaro, por ejemplo, cómo fue creciendo. Eso se le llaman etapas morfológicas de la ciudad. Vean. Y finalmente la ciudad minera. Vamos a volver a platicar de esto, ¿ok? Las ciudades mineras van a ser un tanto tardías. Comienzan en el 16, pero su gran auge es en el 17 y en el 18. Comenzarán como campos de minas, con amplias riquezas generadas, una amplia prosperidad y una traza irregular. ¿Por qué? Porque estaban en cerros. Entonces todas las trazas van a ser irregulares o de plato roto. Como Tasco, Guanajuato, Potosí. Ojo, no es Potosí de San Luis Potosí, es Potosí, que se encuentra en Bolivia, que se encuentra el mayor yacimiento de oro en América. Zacatecas y Ouro Preto en Brasil. Con esto concluimos, compañeras y compañeros, y pues nada, muchas gracias y quedo en espera de sus preguntas y nos vemos al ratito. Creo que hoy toca foro, no sé, ahí vemos en las instrucciones. Cuídense mucho y hasta pronto.